buenas, estimados alumnos de 11º año. Soy el profesor Esteban Bermúdez y en esta ocasión vamos a trabajar con el tema de transformaciones en el plano, específicamente las homotecias. Vamos a definir lo que es una homotecia. La homotecia es una transformación geométrica que expresa figuras semejantes, tomando como referencia un punto al cual se llamará centro de homotecia. Las homotecias se pueden interpretar, y aquí es donde viene lo importante, como una ampliación o una reducción en el tamaño de una figura, determinada por una razón de proporcionalidad, la cual llamaremos K. Entonces, si recuerdan, por ejemplo, de octavo año, ¿verdad? En algún momento se trabajó el tema de homotecias, específicamente con la semejanza de triángulos, ¿verdad? Entonces veíamos de que un triángulo puede ser más grande, puede ser más pequeño de otro, de acuerdo a una constante de proporcionalidad. Entonces aquí es exactamente lo mismo, solo que ya lo vamos a generalizar, no solamente a triángulos, sino a cualquier figura. Acá, por ejemplo, tenemos la figura de este perro, famoso Coraje, el perro cobarde, y aquí tenemos una homotecia de este perro, tomando como referencia este punto C, al que vamos a llamar centro de homotecia. En esta figura podríamos interpretar de dos maneras. Podríamos ver que esta pequeñita es la figura original y que este de la derecha es la homotecia, es decir, sería una figura más grande, es una ampliación, como se menciona acá en la definición. O si pensáramos más bien que la figura grande, que el coraje grande es la figura original, entonces esta más pequeñita viene a ser la homotecia, lo que quiere decir que hicimos una reducción de la figura original. Ok, vamos a hablar de homotecias directas o positivas. Vamos a empezar con esas. Dice que corresponde a una figura semejante que se ubica del mismo lado de la figura original, tomando como referencia el centro de homotecia. En este caso, el valor de K siempre es un número positivo. Eso es importante, ¿verdad? Entonces, las homotecias directas o positivas, la constante es un número positivo. Y tomando como referencia el centro de homotecia, ambas figuras van a quedar del mismo lado, o sea, no van a quedar de lados opuestos del centro de homotecia. Tenemos acá que si la constante K, observen acá, que si la constante K es un número que está entre 0 y 1, ¿verdad? O sea, mayor que 0 y menor que 1, o sea, por ejemplo, que la constante sea 0,5, 0,4, 0,9, cualquier número que esté entre 0 y 1, entonces vamos a decir que la homotecia es una figura más pequeña que la original. En este caso hablaríamos, ¿verdad?, de que representa una reducción. Entonces, si la constante es un número que está entre 0 y 1, vamos a decir que es una reducción con respecto a la figura original. Si K, o sea, la constante de proporcionalidad, es mayor que 1, la homotecia es una figura más grande. Ahora sería más grande, ¿verdad? Por ejemplo, si la constante me dice que K es igual a 2, que K es igual a 3, que K es igual a 5, por ejemplo, entonces estaríamos hablando de que lo que se está haciendo es una ampliación de la figura original. Y hay un caso particular que normalmente no se menciona mucho, pero en este caso lo vamos a hacer. ¿Qué pasa si la constante es específicamente 1? Se dice que las figuras son congruentes. O sea, la nueva figura en realidad es una copia exacta de la original, ¿verdad? Entonces no habría ampliación ni habría reducción de tamaño, ¿verdad? Entonces ese es un caso particular, poco usual, pero si en algún momento apareciera algo así, entonces sabemos que la constante tiene que ser igual a 1. Veamos este primer ejemplo. Dice,
dado el triángulo BCD, el triángulo B'C'D' corresponde a una homotesia con centro en A, o sea, ese sería nuestro centro de homotesia, con razón de proporcionalidad 3, es decir, K es igual a 3. Acá tenemos nuestra figura. Según el enunciado que tenemos ahí, este triángulo B'C'D' sería la homotesia y este triángulo BCD sería la figura original. Ok, entonces, ¿cómo interpretamos eso? Dice que nuestra constante es igual a 3. Entonces, lo que se interpreta es que este triángulo, este de color naranja, ¿verdad? La homotesia, es 3 veces más grande que el triángulo original. Por eso sí es importante, muchachos, identificar primero que todo cuál es la figura original y cuál es la homotesia, ¿verdad? Para entonces saber si la figura más grande es la homotesia o si más bien es la figura más pequeña. Y vean que acá dice tomando como centro de homotesia el punto 2,1. Si nos vamos aquí a la imagen, vean que en efecto 2,1 es el punto A. Este sería nuestro centro de homotesia. Esta homotesia, jóvenes, la vamos a clasificar, o vean que es positiva por dos razones. Primero, porque la constante es positiva, ya vimos. Y segundo, porque tomando como referencia este punto, o sea el centro de homotesia, ambas figuras, la original y la nueva, están del mismo lado del punto de homotesia, del centro de homotesia. En este caso las dos están como hacia la derecha. Entonces, vean que por el signo de la constante y también por la posición en este caso los triángulos de las figuras, es que nosotros podemos identificar si la homotesia es directa o no. En este caso sí. Consideraciones importantes para este ejercicio: al ser K un número positivo, lo que les estaba mencionando, se tiene que ambas figuras están de un mismo lado como referencia, tomando como referencia el centro de homotesia. Y al ser K un valor mayor que 1, porque en este caso sabemos que K es igual a 3, la homotesia es la figura más grande o es una figura más grande que la original. ¿Okay? Entonces esas consideraciones son importantes. ¿Cómo podríamos verificar nosotros realmente que esa homotesia o que el triángulo más grande en efecto es 3 veces más grande que el triángulo pequeño? Dice acá que para verificar esta homotesia se puede determinar el cociente, o sea la división. Recuerden que este término cociente es equivalente a división entre los lados homólogos de ambos triángulos, de tal manera que el numerador siempre será el que corresponde a la homotesia, o sea a la nueva figura, y el denominador a la figura original. Entonces vamos a verificar, por ejemplo, si yo tomo B'D', este segmento que estoy señalando acá mide 7,89, aquí lo tenemos, y lo divido entre su homólogo, que sería BD, tenemos acá que mide 2,63. Al hacer esa división o ese cociente, el resultado nos da 3. Ahora, voy a probar con el lado B'C', que sería este de aquí arriba. Entonces voy a dividir B'C' entre el lado homólogo en la figura original, que sería BC. O sea, veámoslo aquí a la derecha, 7,02 dividido entre 2,34, y eso nos está dando 3. Podríamos verificarla con el tercer lado, que sería C'D', dividido entre su lado homólogo, que sería CD. Es decir, 6,96 dividido entre 2,32, y eso nos va a dar 3. Entonces vean que en este caso, al ser un triángulo, presentamos ahí los 3 cocientes, las 3 divisiones, y los 3 resultados nos dieron lo mismo, nos dieron 3. O sea, eso quiere decir que la nueva figura es en efecto 3 veces más grande que la figura original. Y algo, muchachos, que no podemos olvidar es el orden. Arriba en los numeradores siempre van a ir
los lados que corresponden a la homotesia, siempre, nunca va a cambiar. Y en el denominador siempre van a ir los lados o las medidas que corresponden a la figura original. Entonces, esta sería la manera de verificar la constante de proporcionalidad en una homotesia. Asimismo, se puede determinar la razón determinando el cociente entre las distancias de un par de vértices homólogos de las figuras al centro de homotesia. También siguiendo la estructura de que el numerador, o sea el de arriba, siempre sea el que corresponde a la homotesia y el denominador a la figura original. Es decir, que si yo tomo por ejemplo este punto B', voy a medir la distancia que hay desde B' hasta el centro de homotesia, que en este caso sería 6,32 más 3,16, toda esta distancia que estoy señalando acá, desde B' hasta el centro de homotesia. Eso nos da 9,48, esa suma. Y lo vamos a dividir entre la distancia que hay entre el punto homólogo, o sea B, al centro de homotesia, que sería 3,16. Y el resultado de eso nos da 3. Podemos hablar ahora del segmento, si tomamos C', ¿verdad? Entonces voy a medir la distancia que hay desde C' hasta el centro de homotesia, o sea, hasta A. Voy a medir el segmento C'A, que sería 8,6 y 4,3, este pedacito de abajo que estoy señalando. Entonces todo el segmento C' hasta A, sumando eso nos da 12,9. Y lo vamos a dividir entre la medida que hay del punto homólogo, o sea C, al centro de homotesia, que sería 4,3. Acá tenemos planteado donde estoy señalando ese cociente y el resultado nuevamente nos da 3. Y podríamos también plantearlo con el punto D'. Como es a la homotesia, entonces voy a medir la distancia que hay desde D' hasta el centro de homotesia. O sea, voy a sumar 4,68, que es este pedacito, y 2,34. Eso nos va a dar 7,02. Acá lo tenemos a la derecha. Y lo voy a dividir entre la distancia que hay entre el punto homólogo, o sea, el punto que corresponde a la figura original, al centro de homotesia, que en este caso sería 2,34. También nos da 3. Obviamente, jóvenes, no hay que hacerlo con todos. Si en algún momento se tuviese que verificar una constante de proporcionalidad o averiguarla, pues de ahí uno elige un par de puntos, ya sea las distancias al centro de homotesia o segmentos homólogos. Y la idea es que con uno que calculemos ya nos vamos a dar cuenta de la constante de proporcionalidad. En este ejemplo yo planteé las 6 posibilidades para que ustedes vean que con cualquiera funciona, ¿verdad? Bueno, en este caso son 6 posibilidades porque es un triángulo. Obviamente si hubiese sido una figura con más lados, pues obviamente las posibilidades aumentan, pero de igual manera con una de esas divisiones que hagamos es suficiente para determinar la constante de proporcionalidad en una homotesia. Muy bien, vamos con un ejemplo 2. Dado el cuadrilátero ABCD, ahora el cuadrilátero original, vemos acá, es el grande. En la figura anterior, la figura original era la pequeña y la otra era la homotesia. Acá tenemos que la grande más bien es la original y que la más pequeñita es la homotesia. Corresponde a una homotesia con centro en E 0,2, o sea, este punto que nos están dando acá 0,2 y que estoy señalando aquí en el plano es nuestro centro de homotesia. Y dice que la razón de proporcionalidad es 0,4, es decir, que K es igual a 0,4. Entonces aquí vemos que sigue siendo una homotesia positiva, ¿verdad? Ya que al ser, como dice ahí a la derecha, K un número positivo, nuevamente se tiene que ambas figuras están de un mismo lado
tomando como referencia el centro de homotesia. Nuevamente, si me posiciono acá en el centro de homotesia, ambas figuras me quedaron del lado derecho. O podría ser que las dos queden del lado izquierdo, o que las dos queden arriba, o que las dos queden abajo. Lo que no puede pasar es que queden en lados opuestos, porque si no, ya no sería una homotesia directa. Y en este caso, al ser K un valor mayor que 0 y menor que 1, o sea, se está cumpliendo esta condición, que K está entre 0 y 1, en este caso 0,4, la homotesia es una figura más pequeña que la original. En el ejemplo anterior, si ustedes recuerdan, lo que se tenía era ampliación de la figura original. Aquí más bien es una reducción de la figura original, o sea, la estamos haciendo más pequeña. ¿Cuánto más pequeña? 0,4 veces. Entonces, si vemos acá en nuestro dibujo, este cuadrilátero que se ve más pequeñito de color verde es 0,4 veces más pequeño que esta figura que es la figura original. Ahora sí, vamos a verificar la razón. Aquí ya no vamos a hacer ese montón de cocientes, solo vamos a elegir uno, ¿verdad? Entonces vamos a tomar, por ejemplo, la distancia que hay desde el punto A' hasta E, o sea, hasta el centro de homotesia, ¿verdad? Que sería 5,19, y lo vamos a dividir entre la distancia que hay entre su homólogo, que ahora el homólogo sería este, el punto A que estoy señalando, vean que esa es la figura original, al centro de homotesia. Entonces sería sumar 5,19 y 7,78, que eso nos va a dar 12,97. Y al hacer ese cociente, el resultado nos da 0,4. También pudimos haber elegido un par de lados homólogos. Entonces, si vemos acá, A'B', aquí lo tenemos, estamos eligiendo este segmento que estoy señalando acá. A'B' mide 2,71 y lo voy a dividir entre el segmento homólogo en la figura original, que sería AB. Si vemos acá, la medida de AB es 6,77, o sea, el cociente que tendríamos que hacer es 2,71 entre 6,77 y eso también da como resultado 0,4. Acá, jóvenes, si ustedes comparan, la forma más práctica es hacerlo, y la más segura, digamos, es hacerlo con los lados homólogos, ¿verdad? Entonces, si la figura tiene las medidas de sus lados, ambas figuras, entonces es más fácil utilizar los lados homólogos, ¿verdad? Sin embargo, la otra, que es la distancia de cada punto al centro de homotesia, esa la podemos utilizar como alternativa, ¿verdad? Por si en algún momento tuviésemos figuras que no son polígonos y que por consiguiente no van a tener lados homólogos. Muy bien, esas son las homotesias directas, ¿verdad? Las que vimos anteriormente. Ahora vamos a hablar de homotesias indirectas o negativas, que sería el otro tipo de homotesia. Dice que corresponde a una figura semejante que se ubica en el lado opuesto. Y aquí esto es muy importante, muchachos. En las directas dijimos que ambas figuras tienen que estar del mismo lado con respecto al centro de homotesia, o sea, las dos figuras a la derecha, o las dos figuras a la izquierda, o las dos figuras arriba, o las dos figuras abajo. Pero cuando hablamos de homotesias indirectas, aquí el asunto cambia. Las figuras ahora sí tienen que estar en lados opuestos, o sea que si una está en la derecha, del lado derecho, la otra tiene que estar del lado izquierdo con respecto al centro de homotesia. O si una está abajo, la otra tiene que estar arriba, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esa es la característica para identificarlas con solo ver el dibujo, ¿verdad? Observamos el centro de homotesia y si las dos figuras están en lados opuestos, entonces quiere decir que es una homotesia indirecta. Las homotesias negativas tienen la particularidad de que la figura homotética, o sea la nueva figura, ya sea ampliación o reducción, se invierte respecto a la original. Eso es otra cosa que no sucedía en las homotesias directas. Y tenemos acá cuándo es una ampliación y cuándo es una reducción. Si la constante K
es un número que está entre menos 1 y 0, ¿verdad? Por ejemplo, menos 0,5, menos 0,6, menos 0,7, por ejemplo, ¿verdad? La homotecia es una figura más pequeña que la original. Si la constante es menor que menos 1, por ejemplo, que sea menos 2, que la constante es menos 3, menos 4, por ejemplo, la homotecia es una figura más grande que la original. Aquí el asunto del signo negativo nada más es para indicar que en efecto es una homotecia negativa y por consiguiente que las figuras tienen que quedar en lados opuestos con respecto al centro de homotecia. Y tendríamos, al igual que sucedió en las directas, un caso particular que sería cuando k es igual a menos 1, específicamente menos 1. Se dice que las figuras son congruentes, o sea que son sus segmentos o sus lados son de igual medida. Es decir, la homotecia en realidad es una copia exacta de la figura original, solo que ubicada en el lado opuesto, ¿okay? Tomando como referencia nuestro centro de homotecia. Entonces, este caso de k igual menos 1 es un caso particular que normalmente no se trabaja, pero no queda de más mencionarlo. Veamos un ejemplo. Dice, dado el triángulo ABC, el triángulo A'P', C' corresponde a una homotecia con centro en D, menos 1, menos 1 y con razón de proporcionalidad menos 0,5. Es decir, K es igual a menos 0,5. Según este enunciado, este triangulito color naranja de aquí arriba es el original. Y este de abajo, el de color verde, es la homotecia. Y observen que con solo ver el dibujo, con solo ver la representación, ya uno tiene que darse cuenta que es una homotecia indirecta. Porque si tomamos como referencia este centro de homotecia que estoy señalando ahí, fíjense que los triángulos están en lados opuestos. Entonces eso es indicio de que es una homotecia indirecta o negativa. Y ustedes se fijan que da la homotecia, al ser indirecta, como que se invierte la figura. Ven que este ladito es como un poquito más largo y aquí quedó del lado izquierdo. O por ejemplo, aquí tenemos en el triángulo original, aquí tenemos el punto A la izquierda. En la homotecia quedó el punto A' en la derecha. O sea, entonces sí se da una inversión de la figura al hacer la homotecia. Dice acá que al ser K un número negativo, se tiene que las figuras están de lados opuestos, tomando como referencia el centro de homotecia, lo que acabo de mencionar. Al ser K un número entre menos 1 y 0, porque vean que K es menos 0,5, entonces de hecho es un número que está entre menos 1 y 0. Se tiene que la homotecia es una figura más pequeña que la original, o sea, aquí lo que estamos haciendo es una reducción, ¿verdad?, de la figura original. Si nos ponemos a sacar las razones de los lados, por ejemplo, si tomamos, recuerden que siempre se empieza con la homotecia en el numerador y en el denominador van los segmentos o los lados de la figura original. Entonces, si nos vamos a la homotecia, si ponemos A'C', tenemos que dividirlo con AC, con el homólogo en la figura original. Es decir, 2,6 dividido entre 5,2. Eso es importante, muchachos. Si nosotros hacemos esta división, nos da positivo, nos da 0,5. Nosotros tenemos que ponerle el menos simplemente por ver que las figuras están de lados opuestos con respecto al centro de homotecia. ¿Lo ven? Entonces la calculadora siempre me va a dar los resultados positivos. Entonces uno tiene que observar las figuras a ver si en efecto queda el resultado positivo, o sea, si es una homotecia directa, o si el resultado hay que agregarle el menos por estar en lados opuestos con respecto al centro de homotecia. Y lo mismo haríamos con cada uno de los otros pares de lados homólogos. Por ejemplo, A'B' lo vamos a dividir entre su homólogo de la figura original, o sea, AP.
4,32 entre 8,64, igual en la calculadora da 0,5, nosotros le agregamos el signo negativo. Y así con el otro cociente. Igual aquí con solo uno que hubiéramos hecho ya era suficiente, ¿verdad? Sin embargo, se mostraron los tres para que ustedes vean que con cualquiera de los tres se tiene que cumplir el mismo resultado. Y también podríamos hacerlo tomando la distancia que hay entre el centro de homotesia y vértices homólogos. Por ejemplo, si trabajamos con este punto A', la distancia que hay desde A' hasta el centro de homotesia, dice acá que es 2,89, y lo vamos a dividir entre la distancia que hay de su punto homólogo en la figura original al centro de homotesia, o sea 5,77, y lo mismo que pasó anteriormente, el resultado nos va a dar positivo. Nosotros tenemos que agregarle ese signo y lo haríamos por ver que las figuras están en lados opuestos con respecto al centro de homotesia. Si ambas figuras hubiesen estado de un mismo lado, entonces la constante hubiese quedado positiva. Ok, veamos un ejemplo un poco diferente, pero siempre con la misma idea de homotesia. Dice, de acuerdo con la siguiente figura, el ABA, o sea, esta de arriba, es una homotesia del ABB, o sea que la figura original era el ABB. Entonces vamos a poner arriba la homotesia, la nueva figura, y esta era la original. Entonces lo único que me están pidiendo ahí es que encuentre la constante de proporcionalidad. O sea, claramente esta figura de arriba es más grande que la de abajo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces es más grande esta figura, el ABA, con respecto al ABB, que era la figura original? Vean que aquí no tenemos lados homólogos, ¿verdad? Por el hecho de que es un ave, ¿verdad? No tiene lados. Entonces, aquí sí no queda de otra. Tenemos por fuerza que hacer el cociente entre los vértices, la distancia entre puntos al centro de homotesia. Entonces, por ejemplo, si tomamos el punto F, recuerden que empezamos siempre con la homotesia. La distancia de F al centro de homotesia es 3,28. Entonces vamos a dividir 3,28 entre la distancia que hay del punto E, que sería el homólogo, al centro de homotesia, 2,61, y eso nos está dando 1,2. Podría haber utilizado el otro punto, que sería el de la cola del ave. Entonces empiezo siempre con la homotesia, o sea con la nueva figura. La distancia que hay desde M hasta C la voy a dividir entre la distancia que hay desde el punto homólogo al centro de homotesia. Entonces sería dividir 1,19 entre 0,97, que son las medidas que se ven en la figura, y eso nos va a dar 1,2. Entonces con cualquiera de las dos nos hubiera funcionado. Ahora bien, vean que los resultados aquí están positivos. Sin embargo, se observa que ambas figuras se ubican en lados opuestos, tomando como referencia el centro de homotesia. Eso es bastante claro. Aquí estoy señalando el centro de homotesia y tenemos un ave arriba y un ave abajo, o sea, en lados opuestos. Por lo que se trata de una homotesia indirecta y el valor de K debe ser negativo. Entonces, finalmente, nuestra constante de proporcionalidad tiene que ser igual a menos 1,2. ¿Ok? Y en efecto, vean que es un número que está entre menos 1 y 0, lo que quiere decir que la figura, además de que están de lados opuestos, la homotesia o la nueva figura es una ampliación o es una figura más grande que la figura original. ¿Cuántas veces más grande? 1,2 veces más grande que en la figura original. Muy bien, ya teniendo claro, jóvenes, qué es una homotesia, ¿verdad? Cuándo es directa, cuándo es indirecta, cuándo es una ampliación o cuándo es una reducción, vamos a ver las coordenadas de un punto después de aplicarle una homotesia. Dado el punto M, x, y, las coordenadas del punto M después de aplicada una homotesia con centro en A, B, o sea, este sería nuestro centro de homotesia,
y cuya constante de proporcionalidad es K, corresponden a. Vean que esto es una formulita, entonces es muy fácil. K es la constante de proporcionalidad, X y Y pues van a ser el X y el Y del punto que necesito aplicarle la homotecia, y el A y el B, estos mismos de acá, corresponden al centro de homotecia. Entonces vamos a ver cómo funciona esta fórmula. Dice, ejemplo 1, dado el punto 2, menos 3, o sea, este sería, pongámosle acá X, y este sería Y. Si se aplica una homotecia con centro en 0, menos 2, pongámosle aquí, este es A y este es B, cuya constante de proporcionalidad es K igual 2. Entonces las nuevas coordenadas del punto corresponden a. Entonces, lo único que tenemos que hacer, jóvenes, es aplicar esta fórmula que les estoy proyectando aquí a la derecha. Entonces, vamos a hacer las respectivas sustituciones. La K, bueno, la K sabemos que es 2, porque aquí el enunciado nos lo está diciendo. Luego, siguiendo la fórmula, dice X menos A. La X es 2, entonces 2 menos la A del centro de homotecia que vemos acá que es 0, o sea 2 menos 0, coma. Siguiendo con la fórmula dice Y menos B. La Y es menos 3, menos la B que sería menos 2. Aquí vamos a ver, menos 2, aquí vamos a ver, se nos convierte en un más. Vamos acá de una vez, es que se quedaron unidos los dos signos en más, ¿verdad? 2 menos juntos se convierten en más. Y más A, B. Este A, B corresponde al centro de homotecia. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es empezar resolviendo esto de acá, que 2 menos 0 nos da 2, y que menos 3 más 2 nos da menos 1. Una vez que ya resolvimos eso, ahora vamos a multiplicar este 2 por cada una de las componentes de este par ordenado. 2 por 2 nos da 4 y 2 por menos 1 nos da menos 2. Vean el orden en que se va haciendo este proceso, ¿verdad? Y ya como último nos queda sumar estos dos pares ordenados, que claramente sería sumar la X con la X y la Y con la Y. 4 más 0 da 0 y menos 2 más menos 2 nos da menos 4. Entonces esas serían las coordenadas del punto 2, menos 3 después de haberle aplicado esa homotecia. Inclusive, si lo vemos acá gráficamente, este es el centro de homotecia 0, menos 2. Nuestro punto original es M y nuestro M' es este que tenemos acá. Si observan con respecto al centro de homotecia, los dos puntos quedaron del mismo lado, o sea, los dos digamos que como a la derecha hacia abajo, o sea, es una homotecia positiva. Y eso lo podríamos verificar, ¿verdad?, con el hecho de que la constante es positiva. Entonces ya ahí tenemos la forma de aplicar esa fórmula, ¿verdad?, que es para encontrar las coordenadas de un punto al aplicarle una homotecia. Vamos con otro ejemplo, dice, los puntos A, B y C corresponden a los vértices del triángulo ABC, o sea, de ese triángulo que tenemos ahí. Determine las coordenadas de los vértices de dicho triángulo después de aplicarle una homotecia indirecta, o sea, negativa, con centro en el punto 0,2, o sea que este es A y este es B, y cuya constante de proporcionalidad es K igual 2. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque a pesar de que dice que K es igual a 2, en realidad K es igual a menos 2 por esto que dice acá, que voy a señalar, que la homotecia es indirecta. Entonces hay que agregarle el menos a la constante.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tendríamos que aplicarle la fórmula a cada uno de los 3 puntos. Y luego, cuando ya tenemos las imágenes, las ubicamos en el plano y las unimos con líneas y ya tendríamos toda la figura, toda la homotecia realizada. Entonces vamos a ver. Recordemos que esta es la fórmula, ¿verdad? La que tenemos ahí arriba. Entonces vamos a empezar con el punto A. Vemos acá que el punto A es menos 3, menos 2, ¿verdad? Entonces sabemos que este va a ser X y que este va a ser Y. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Sustituyendo los valores de K, A, B, X y Y en la fórmula me va a quedar así. La K, que con la que empieza la fórmula, en ese caso es menos 2. Paréntesis, X menos A. La X es menos 3, menos la A que sería 0, coma. Siguiendo la fórmula dice Y menos B. La Y es 2, aquí la tenemos, menos la B que es 2. Más A, B, que igual el A y B corresponden al centro de homotecia que nos da el ejercicio, o sea, más 0,2. Aquí ahora lo que corresponde es que resolvamos esta operacioncita, ¿verdad? Primero esta y luego esta otra. Entonces, menos 3 menos 0 da menos 3 y 2 menos 2 nos da 0. Ahora lo que sigue es multiplicar la constante por este par ordenado. Entonces tenemos menos 2 por menos 3 nos da 6 positivo. Menos 2 por 0 nos da 0. Y bajamos este más 0,2 y de último sumamos estos dos pares ordenados, que básicamente es agarrar, sumar la X con la X y la Y con la Y. 6 más 0 nos da 6 y 0 más 2 nos da 2. Entonces ya tenemos la imagen, ya tenemos A', el punto 6,2. De la misma manera vamos a hacer con el punto B, que es este otro punto que nos están dando acá en el enunciado, menos 1,5. Entonces, sustituyendo en la fórmula sería K. Bueno, la K sigue siendo menos 2, ¿verdad? Que esa es la constante que nos están dando. Paréntesis, dice la fórmula X menos A. La X es, en este caso ahora, menos 1. Esta va a ser nuestra X. Y esta va a ser nuestra Y. Entonces la X sería menos 1 menos la A que es 0, coma. Dice la fórmula Y menos B. 5 menos 2, porque B vale 2, más A, B, más 0,2, que sería nuestro centro de homotecia. Una vez que acomodamos la fórmula, nuevamente resolvemos primero esto de acá y esto de acá que estoy señalando. Entonces sería menos 1 menos 0 da menos 1 y 5 menos 2 da 3. Luego de eso lo que sigue es hacer la multiplicación de la constante por el primer par ordenado. Menos 2 por menos 1 nos da 2 positivo y menos 2 por 3 nos da menos 6. Y finalmente sumamos la X con la X y la Y con la Y. 2 más 0 nos da 2 y menos 6 más 2 nos da menos 4. Esta sería la imagen del punto B, después de haberle aplicado la homotecia con esas condiciones. Y de la misma manera haríamos con el punto C. Sustituimos los valores, resolvemos y tenemos que C' o la imagen sería menos 2,0. Una vez, jóvenes, que ya tenemos la imagen de los 3 vértices, entonces nos vamos al plano. Aquí está la figura original. Marcamos los nuevos puntos, que sería A' es 6,2, aquí está A', B', 2, menos 4, 2 en X menos 4 en Y C', menos 2,0. Y una vez que tenemos esos puntos ya listos, lo que nos queda es unirlos y esta figura grande sería nuestra homotecia.
¿Ok? Importante, este es nuestro centro de homotesia, ese punto D. Observen que las figuras en efecto quedaron en lados opuestos, una arriba y otra abajo con respecto al centro de homotesia. Eso nos dice que es una homotesia indirecta. Además de que la constante era menos 2, la constante de proporcionalidad, lo que quiere decir que el menos, pues que están en lados opuestos. Y el 2, que la nueva figura A', B', C' es 2 veces más grande que la figura original. Entonces esa sería la manera de aplicar una homotesia a un polígono, por ejemplo, ¿verdad? Se le aplica la fórmula a todos los vértices, luego se ubican en el plano y se unen con segmentos para tener la figura completa. Acá tenemos una nota importante. En el caso de que el centro de homotesia sea el origen, recuerden que el origen es el par ordenado 0,0, entonces las nuevas coordenadas del punto dado son k por x, y. La fórmula se reduce cuando el centro de homotesia es 0,0, entonces nuestra formulita se reduce solo a esto, o sea, se simplifica un montón en el trabajo, pero solamente cuando el centro de homotesia es 0,0, o sea, cuando A vale 0 y cuando B vale 0. Por ejemplo, dado el punto 4,9, si se aplica una homotesia con centro en el origen y cuya constante de proporcionalidad es k igual 8, entonces las nuevas coordenadas del punto corresponden a. Entonces la única fórmula que tendríamos que usar al tener como centro de homotesia el origen sería esta, k por x, y. Como k dijimos que la constante de proporcionalidad es 8, entonces k igual 8 por el par ordenado 4,9, y aquí lo que nos queda simplemente es multiplicar el 8 por el 4 y el 8 por el 9. 8 por 4, 32 y 8 por 9, 72. Entonces ahí tendríamos ya las coordenadas del nuevo punto. Esto es importante tomarlo en cuenta porque simplifica mucho el trabajo, ¿verdad? Cuando se sabe, eso sí, que el origen es el centro de homotesia. De lo contrario, pues sí tendríamos que trabajar con la fórmula anterior. Muy bien, esto sería todo. Espero que les sea de mucho provecho y cualquier duda que tengan no olviden contactar a su respectivo profesor por medio del chat de Teams. Muchas gracias.